Yo sé que estas palabras incomodan a muchos. Yo sé que lo que estamos aquí hablando incomoda mucho porque al que anda torcido no le gusta la verdad, no le gusta que le digan la verdad. Bendito Dios. Y a veces algunos se sienten tocados por la palabra, pero en vez de arrepentirse se enojan, en vez de arrepentirse se levantan contra la verdad. Pero ¿sabe qué? No nos interesa. Pero cuando se hacen las cosas rectamente como Dios quiere y se predica la palabra y se cree, porque el evangelio no es hermano de tácticas humanas, no, el evangelio es por fe. Dice la palabra que el justo vivirá por fe. Entonces el que tiene que tener fe en la iglesia, el primero que tiene que tener fe es el pastor, es lo que dirigen. ¿Para qué? Para que el pueblo también pueda tener fe, porque yo le puedo predicar de fe a la gente, pero si yo no tengo fe, ¿en qué estoy? Si yo acudo a tácticas humanas, a cosas de hombres, entonces no estoy verdaderamente en la fe. Porque lo que no proviene de la fe, dice el Señor, es pecado. Cristiano, no participar de cosas, hermano, turbias. Bendito sea el Señor, y mantenernos firmes, porque no es, usted un día le va a dar cuentas a Dios y yo también, y no podremos excusarnos como Adán y Eva. No, es que Adán, no es que Eva, es que la serpiente, no es que el pastor, no es que el hermano, no es que el líder, no. Dios le va a pedir cuentas a usted por su vida, por su familia, por sus hijos, por lo que usted hizo con lo que Dios le dio. No con lo que Dios no le dio, sino con lo que Dios le dio. Cada quien dará cuentas a Dios por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice, sea bueno o sea malo. De manera que, hermanos, nosotros no podemos ni tenemos excusa de no vivir una vida íntegra delante de Dios. Y Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto, una bendición poder saludarles una vez más. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite poder estar a través de estos medios, a través de las redes sociales, para compartir y seguir compartiendo lo que es la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero el pueblo de Dios tiene que seguir hacia adelante, los hijos de Dios tenemos que seguir avanzando día con día, porque nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, el Señor está a punto de venir, y Él mismo anunció que esto se iba a poner de esta manera en los últimos tiempos. Cuando ya el Señor estuviera a punto de aparecer, la trompeta a punto de sonar, habría todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bendito sea el Señor, pero nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que estar preparados todos los días de nuestra vida para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Hoy le quiero compartir un mensaje acerca de 2 de Pedro capítulo 2, donde habla de los falsos profetas y los falsos maestros. En estos tiempos es una de las cosas diarias que se ven. Falsos maestros, falsos profetas. Y aquí la palabra de Dios nos describe el carácter de estas personas, el carácter de estos personajes que aparecerían en estos últimos tiempos. Bendito sea el Señor. Y cuál sería su motivación, cuál sería su combustible, lo que ellos los motiva a hacer lo que hacen. Número uno, ellos se han extraviado de la fe, hermanos. Son gente que tal vez empezó bien en el camino del Señor, que tal vez conoce la palabra de Dios, pero que en el camino se extraviaron siguiendo, ¿verdad?, otros rumbos que no es el de la palabra del Señor. Y dice así la palabra en 2 de Pedro capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo del Señor, pueblo de Israel. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, no dice habrá, dice que habrá. Entonces no debe de extrañar esto, porque dice la palabra que habrán falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el señorío, el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Oye, introducirán encubiertamente herejías, o sea que no lo harán abiertamente diciendo, ¿sabes qué? Esta es una falsa doctrina. No, lo harán encubiertamente, lo harán de una manera sutil, escondida, de una manera de que la gente, ¿verdad?, no se dé cuenta, y cuando de repente empezarán desde el púlpito a enseñar doctrinas erróneas. Bendito sea el Señor. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia, oiga bien, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados
para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga bien, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío, y atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablan mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Oiga bien, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oiga bien, un capítulo que usted lo debería leer con atención en su casa cada que pueda, para usted ver y entender las cosas que el Señor habla aquí acerca de las personas, ¿verdad? De que hacen, que son falsos maestros, gente que enseña no porque ama las almas, sino por avaricia, por codicia, no porque quiere que se salven las almas, sino porque quiere que se le llene su bolsillo. Bendito sea el Señor. Gente que habla, dice palabras infladas. Hoy en día usted lo que está viendo, gente, predicadores en los púlpitos de las iglesias, predicadores, estos son los que más abundan, los que hablan infladamente, que tú eres intocable, que tú eres imparable, que tú eres esto, que tú eres lo otro, y exalta más al hombre que a Dios. ¿Por qué lo hacen? Para que al final ellos puedan, ¿verdad?, llevarse una buena tajada, una buena ofrenda de los tontos que creen, ¿verdad?, las vanas palabras que les hablan. Pero el cristiano verdadero, el cristiano fiel, el cristiano que ama a Dios y su palabra, ese sabe que el cristiano en su vida diaria, en su peregrinación en esta tierra, va a pasar dificultades, va a pasar problemas familiares, necesidades, va a pasar, ¿verdad?, luchas en su salud. Y no es que nosotros pensamos y decimos, no, porque somos cristianos vamos a vivir de lo peor. No, nosotros somos bendecidos por Dios. Dice la palabra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús lo ha hecho. Entonces somos gente bendecida, gente que ¿verdad?, que tenemos nuestro nombre por la gracia y la misericordia de Dios escrito
en el libro de la vida, pero eso no nos hace exentos de estar pasando por dificultades, de pasar necesidades. El mismo Señor Jesús, cuando oró, Él dijo: Señor, guárdalos, porque cuando yo estaba, Padre, los guardaba en tu nombre, pero ahora guárdalos. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en medio del mundo, porque en medio del sistema en el que vivimos, hermano, el cristiano verdadero es perseguido, el cristiano verdadero es, ¿verdad? Pasa dificultades. ¿Por qué? Porque agradar a Dios en medio del mundo que estamos viviendo no es fácil. El Señor lo dijo: será como en los días de Noé, será como en los días de Lot, cuando la gente, hermano, dice que se casaba, se bebía, hacían fiestas, comían, casándose y dándose en casamiento. Pero una de las cosas que marcaba la diferencia es que dice la palabra que Noé caminaba con Dios. Noé vivía para Dios, seguía a Dios en medio de aquel mundo impío. Así nosotros como cristianos en este tiempo tenemos que seguir a Dios, tenemos que caminar con Dios e ir contra la corriente de las cosas que están viendo en este mundo. Tristemente hoy muchas iglesias están metiendo, hermano, las cosas del mundo, las prácticas del mundo a las iglesias. Yo me acuerdo, y usted puede oírlo todavía en las redes sociales, en el YouTube, aquellos predicadores de los 90, de los 80, aquellos predicadores de antaño que decían a las iglesias: no se modernicen, no metan el mundo y vendrán tiempos, y empezaban a decir palabras que en aquel momento parecían, ¿verdad?, que eran exageradas. Pero hoy en día, hermano, lo estamos viviendo. Hoy en día estamos viendo cómo la vanidad se ha metido en los púlpitos, cómo los predicadores de hoy en día, no todos, hacemos la aclaración, porque siempre hay muchos hombres de Dios, y yo creo que son mucho más los buenos que los malos, pero es necesario atacar no a las personas, sino al pecado, atacar a las prácticas que van en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Entonces, hoy en día vemos predicadores que parecen actores de cines en las iglesias, parecen, hermanos, estrellas de Hollywood, bendito sea el Señor, y ellos se sienten tan como incuestionables, aparte de sus ostentosos vestuarios, aparte de todo lo que traen, cuando la palabra de Dios dice que el hombre de Dios tiene que ser sobrio. Esto significa, en palabras nuestras, que tenga los pies sobre la tierra, que sea sencillo, que sea, ¿verdad?, libre de adornos externos ostentosos, como dice la palabra que debe vestir. Incluso la mujer dice: no con vestidos caros ni peinados ostentosos, sino que el adorno de la mujer debe ser un espíritu afable, bendito sea el Señor, enseñando y criando a sus hijos en el temor de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, nosotros no podemos estar en desacuerdo que la mujer se arregle, porque ese es otro tema, ¿verdad? Pero en sí lo que hablamos es que los que representan a Dios deben de hacerlo de una manera decorosa, bendito sea el Señor, de una manera como la palabra de Dios enseña. Pero lo que vemos hoy en día son gente que se representan a sí mismos, gente que no buscan, ¿verdad?, el bienestar del pueblo de Dios, sino su propio bienestar, el bienestar de los suyos, y no les importa, hermano, bendito sea el Señor, llevarse las ovejas por encima, destazar las ovejas, despedazarlas, bendito sea el Señor, cuando la palabra de Dios dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos viviendo tiempos peligrosos, y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y tenemos que vivir como vivió Noé en sus tiempos. Dice que él caminaba con Dios y Dios dio gracia a Noé, y dice que de ese mundo solamente se salvó, de ese tiempo, Noé y su familia. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque aquellos que se atreven y que quieren vivir para Dios son pocos. Pero gloria a Dios, porque el Señor tiene un remanente siempre que le ama y que le es fiel en todas las naciones de la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es necesario como cristiano, usted tiene que abrir los ojos, usted tiene que leer la palabra de Dios para que nadie los engañe. El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 24, en repetidas ocasiones, cuando le preguntaron a los discípulos: dinos cuándo acontecerán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o del fin de los tiempos. Y él lo primero que les dijo, ¿sabe qué fue? Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, dice, engañarán. Oiga bien, a muchos engañarán. Y dice: y habrán guerras y rumores de guerra.
y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán terremotos y hambre en diferentes partes del mundo. Se lo leo aquí, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos? Todos son ungidos. Cuidado, no toques al ungido de Jehová. Cuidado que el ungido de Jehová no puede revolverse con la demás gente. Bendito sea el Señor. Entonces estamos viendo eso. Gente que se cree Cristos, que se creen ungidos, que se creen que ellos son superior a los demás. Bendito sea el Señor. Que el Señor los reprenda a ellos y al diablo que traen dentro. Dice el 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, el 5 dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo tremendo, que el Señor dijo que a muchos engañaría. Usted ve a las personas siguiendo gente que usted dice, a legua se ve que este hombre no es de Dios, que es una persona avarienta, que solamente busca, ¿verdad?, llenar sus bolsillos con la gente tonta que le sigue. No, pero mira las multitudes detrás de ellos. Si aquel hombre sopla, se caen todos. Si escupe, ay, Dios mío. Entonces es una cosa tremenda que nosotros como cristianos tenemos que observar y abrir claramente los ojos y mirar que nadie nos engañe. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dice. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito sea el Señor. Entonces en versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Oiga bien. Entonces el Señor nos habla claramente que vendría engaño, que vendrían engañadores, que la maldad se multiplicaría, que habían todo lo que está viviendo, guerras, rumores de guerra, pero una de las cosas más tremendas que él abre su discurso es el engaño, la mentira que se levantaría en estos tiempos. Dice, miren que nadie los engañe. Y hoy en día es lo que vemos, hermano, a la orden del día. Gente mintiendo incluso desde los púlpitos, solamente para sacarle el dinero a la gente. Y no es que nosotros pensamos que no debe dar. Sí debe dar usted para la obra de Dios, de sus ofrendas, sus diezmos. Sea fiel a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y si usted honra a Dios con sus bienes, Él dice que llenará sus graneros con abundancia de mosto, con abundancia de bendición. Y Dios promete bendecir a aquellos que le son fieles. Y Dios ve su corazón cuando usted siembra para la obra de Dios. Pase lo que pase con eso, usted tiene que serle fiel a Dios y Dios le va a bendecir, porque Él lo dice en su palabra, que el que siembra generosamente o abundantemente también segará. Entonces tenemos que nosotros tener eso claro. Ahora nosotros lo que estamos en contra es del abuso de la gente, el abuso donde realmente la gente ya va más allá de eso y empiezan a pedir otras cosas que no están en la Biblia, otras cosas que el Señor no enseña en su palabra, y empieza, hermano, a hacer mercadería del pueblo de Dios. Todo se lo quieren vender al pueblo de Dios. Hoy en día usted está viendo esto, que no hay, hermano, evento que la gente haga que no quiera cobrar un dineral. Aquella persona pobre, aquella persona que no tiene dinero, pero que tiene necesidad en su familia, que tiene una situación en su familia, que su matrimonio está rompiéndose, está destruyéndose y necesita oír una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de liberación de parte de Dios. No puede ir a un evento de esos porque, ¿sabe qué? Cobran para entrar, cuando el Señor no les cobró a estos perversos para salvarlos. Cuando el Señor dice en su palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Bendito sea el Señor. Hoy en día, hermano, está triste y lamentable, pero ¿sabe qué? Mucha parte de la culpa la tiene la misma iglesia, la misma gente, porque paga por esas cosas. Porque si no se pagara, si la gente dijera, ¿sabes qué? No vamos a ir porque nosotros no vamos a pagar por la palabra de Dios. No, que los costos de logística y que los costos de esto y del otro, sí, pero todo eso Dios lo ha provisto. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, no participar de cosas, hermano, turbias. Bendito sea el Señor, y mantenernos firmes, porque no es, usted un día le va a dar cuentas a Dios y yo también, y no podremos excusarnos como Adán y Eva. No, es que Adán, no es que Eva, es que la serpiente, no es que el pastor, no es que el hermano, no es que el líder, no. Dios le va a pedir cuentas a usted por su vida, por su familia, por sus hijos, por lo que usted hizo con lo que Dios le dio. No con lo que Dios no le dio, sino con lo que Dios le dio. Cada quien dará cuentas a Dios por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice,
sea bueno o sea malo. De manera que, hermanos, nosotros no podemos ni tenemos excusa de no vivir una vida íntegra delante de Dios. Y viendo lo que dice la palabra de Dios, enseñándonos que había de venir todo esto que la Biblia enseña que habría de venir, se está viviendo. Bendito del Señor. Gente dice que harían mercadería del pueblo de Dios. Mercadería del pueblo de Dios. Ya lo dijimos en un video anterior, pero lo repetimos, lo que el Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 2, cuando entró al templo y miró a aquella gente vendiendo ahí, hermano, palomas y vendiendo un montón de cosas. Y tenían ahí negocios, hermano, dentro del templo. Oiga bien, negocios dentro del templo. Oiga, entonces dice la palabra de Dios que el Señor agarró un látigo y empezó a latiguear a la gente, a darle vueltas a las mesas de cambistas, a soltar los animales, y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto una casa de mercado. Parece un mercado aquí. Usted entraba a los mercados de nuestros países, aquí en este país pues no se da mucho eso, pero sí se puede ver en algunos lugares. Pero en nuestros países vemos aquí un mercado donde tienen, hermano, carne, yuca, arroz, frijoles, frutas, verduras y todo aquel montón de cosas ahí. Todo el mundo lleva algo para vender en ese lugar. Ese es un mercado. Y el Señor dice: bueno, así parece mi casa en ocasiones. Casa de mercado y no una casa de Dios. Y mi casa será llamada casa de oración. Bendito sea el Señor, para todas las naciones. Entonces, hay que tener cuidado. Dice que hablarían palabras infladas, que harían mercadería del pueblo de Dios, pero son gente estos que conocen la palabra, gente que tuerce la palabra. Y mira, está escrito, aquí dice. Eso es lo que le dicen muchas veces a la gente. Aquí dice, mire, está escrito aquí, pero lo tuercen. El diablo es especialista en torcer la palabra de Dios. Él se la torció a Eva cuando le dijo: no ha dicho Dios que no comerán de ningún árbol. Y ella le dijo: no, fue que dijo que de este árbol, que todos podemos comer menos del árbol del bien y del mal. Y cuando iba a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, recuérdese usted que le torció la palabra. Él quería utilizar la palabra de Dios para que el Señor pecara contra Dios, contra el Padre. Entonces, pero el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bendito sea Dios. Y el Señor con la palabra recta le pudo resistir. Así nosotros como cristianos podremos resistir a los falsos solamente con la palabra recta, verdadera. Bendito sea el Señor, sin quitarle, sin ponerle. Hoy en día estamos viendo en las redes sociales un montón de hijos de Satanás, porque no son otra cosa. El que tuerce la palabra no es un hijo de Dios. El que tuerce la palabra es un hijo de Satanás. Su padre, el diablo, es el experto en torcer la palabra. Gente de muchas partes, pero especialmente de República Dominicana, y Dios bendiga a mis hermanos dominicanos, pero tristemente muchos están levantando de ahí con herejías. Un hombre por ahí que dice que es ministro de liberación, no vamos a omitir el nombre porque aquí no estamos para eso, bendito sea el Señor, pero dice que el apóstol Pablo estaba endemoniado. Oiga bien, el hombre dice que Pablo estaba endemoniado. Eso es triste porque oiga, si la gente tiene capacidad o tiene el valor de decir estas cosas, otra de las falacias que dice es que todo lo que escribió Pablo no era palabra de Dios, no era inspirado. Y muchos más han dicho eso por ahí, mentirosos. Pero la palabra de Dios dice algo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios toda, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Así que hoy en día se están levantando falsos maestros, falsos profetas, gente falsa queriendo demeritar y socavar la autoridad y la infalibilidad de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado nosotros, bendito Dios, y no permitir, ¿verdad?, estas cosas, que estas herejías entren en las iglesias. Entonces, hay que tener cuidado. Por allá por Colombia también salió otro disque apóstol diciendo las mismas tonterías y aberraciones. Entonces nosotros por eso tenemos que conocer la palabra, para que nadie nos engañe, como dijo el Señor. Miren, que nadie los engañe.
No se vaya usted que porque hace milagros, que porque, mire, la bestia, el diablo va a hacer milagros, el anticristo va a hacer milagros. Dice, harán grandes señales y a muchos engañarán. ¿Por qué cree que engañarán a muchos? Porque la gente anda detrás de los milagros. Hay gente que, ay, que ese hombre como Dios lo usa y puede hablar un montón de burradas, pero como hace milagros, y esa es la distracción del diablo. Mire, hermano, de nada le sirve a una persona que reciba un milagro, por decir así, y se pierda. Bendito Dios, el milagro más grande que puede experimentar el hombre y la mujer es la salvación de su alma. Eso es lo más grande. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios de poder, pero creemos en un Dios que enseña en su palabra que los milagros van de acuerdo a la palabra de Dios. Últimamente, o más bien hace algún tiempo, esto se miraba más antes, ahora ha disminuido un poco eso, de que salía oro, de que salía aceite, de que salía tantas cosas, hermano, que llovía oro y escarcha y le salía oro de los pies a la gente y ya, hermano, olvídese, era una locura. Pero últimamente también hemos visto en algunas personas, disque profetas, disque predicadores, predicadoras, que hacen esto. Oiga bien, el Señor en su palabra nunca registra esto. Oiga bien, nunca los apóstoles anduvieron haciendo eso. Nunca Jesús hizo eso. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Yo sé que muchos se van a molestar porque hay muchos que son seguidores de predicadores. Son seguidores del hombre, no de Dios. Pero hay gente que ama la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Fíjese en esto. Todos esos que hacen milagros de este tipo y que no sé qué, mentirosos, brujos, adivinos, hijos del diablo, eso es lo que son. Pero oiga bien, note esto, solamente es para sacarle el dinero a la gente. Solamente para eso hacen. Le sale oro de los pies y dice, no, la gente empieza a decir, no, ya me salió oro de los pies, eso quiere decir que viene bendición económica para el pueblo. Oiga bien, tráiganse una ofrenda de 100, de 200, empiezan a pedir cantidades de dinero. Ok, pero ¿cómo que la bendición es para el pueblo? Si el que es bendecido, o supuestamente el que se está enriqueciendo con ese evangelio, es solamente el mentiroso ese que anda predicando esa mentira. La gente queda pobre, pero la gente, como es tonta alguna, le cree a este tipo de personas. Hermano, pero nosotros tenemos que abrir los ojos. Y no es que estamos, ¿verdad?, atacando, no estamos atacando a ninguna persona en sí. No estamos diciendo aquel, ni nada, ni nombre. No, estamos atacando las falsas doctrinas. La falsedad y el pecado y las ¿verdad?, doctrinas heréticas que están metiendo encubiertamente en las iglesias. Eso estamos atacando conforme a la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que le salga con una sinvergüenzada de esta, ¿sabe qué haga? Levántese y váyase para su casa mejor. ¿Por qué? Porque Dios nunca enseña eso. El Señor nunca hizo un milagro y le dijo, tráiganse una ofrenda porque ya hice un milagro. No, Él le daba de comer a la gente. Él, ¿verdad?, alimentaba a aquellos que iban a ver y a oír la palabra, el evangelio. Oiga bien, pero hoy en día, para que en un lugar, en una iglesia, se le regale un plato de comida a las personas, a los visitantes, a los que vienen, incluso a los hermanos, porque eso era una marca de la iglesia del principio, que compartían el pan entre todos, que el que tenía le daba al que no tenía. Hermano, era una cosa tremenda, pero hoy en día todo eso lo han sustituido. Nosotros estamos en el país en este país de Estados Unidos, es un país que es un país rico de prosperidad, ¿verdad? Aquí el que no tiene, ¿verdad?, muchas veces porque no trabaja o porque no sé, hay gente que pasa necesidades, pero no quiero entrar en eso. Pero el asunto es que estamos en un país de bendición, económicamente hablando. Y muchas veces en este país es donde más la gente se vuelve mezquina, donde más la gente se vuelve, y no estamos hablando de la gente en común, sino líderes de iglesia, líderes de pastores y gente que dirige, se vuelven más, hermano, mezquino, y son ávaros solamente para acá, y nunca, hermano, comparten con el pueblo. Usted ve en aquellos países pobres de donde nosotros venimos, de Honduras, de Centroamérica, El Salvador, de Guatemala, de Sudamérica, aquellos países, hermano, esa gente tiene más sensibilidad para con los hermanos, para compartir,
que muchas veces en estos países. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido el amor se ha enfriado. Hoy en día muy pocas cosas en las iglesias se hacen por amor. Muy pocas cosas se hacen por amor. La mayoría de cosas se hacen, ¿sabe por qué? Por la codicia. Por la codicia, por buscando siempre el dinero. Y como repito, no estamos en contra de darle a la obra de Dios. Hay que darle a la obra de Dios, que la obra de Dios, que la obra que es buena, donde se predica la palabra, hay que ofrendar, hay que apoyar esa obra para que siga adelante. Bendito sea el Señor. Pero no estamos de acuerdo donde se negocia con la fe. No estamos de acuerdo porque la palabra de Dios lo condena. Bendito sea el Señor. La fe no es un negocio, la iglesia no es una empresa familiar donde se engorda una familia y las demás se mueren de hambre. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo mandó a pedir esa ofrenda para la iglesia de Jerusalén en el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, él en el capítulo 8, uno de los versículos dice, no es para que ustedes tengan necesidad y aquellos tengan holgura, o que aquellos tengan abundancia, que ustedes queden pobres, en otras palabras, por darle a aquellos, y ustedes después estén con manos cruzadas, tronándose los dedos, viendo cómo le van a hacer. No, es para que haya igualdad, como ustedes son bendecidos espiritualmente a través de ellos, que ellos sean bendecidos económicamente a través de ustedes, ya que ellos están pasando bastante necesidad. Entonces, hermano, es lo que pasa, que cuando la iglesia se vuelve un negocio, cuando la iglesia se vuelve, ¿verdad?, casa de mercado, cuando la iglesia se busca, y yo entiendo, hermano, que en las iglesias hay gastos, hay muchos gastos en la iglesia, hay demasiado gasto, bastante. Pero cuando se hacen las cosas rectamente como Dios quiere y se predica la palabra y se cree, porque el evangelio no es hermano de tácticas humanas, no, el evangelio es por fe. Dice la palabra que el justo vivirá por fe. Entonces el que tiene que tener fe en la iglesia, el primero que tiene que tener fe es el pastor, es lo que dirigen. ¿Para qué? Para que el pueblo también pueda tener fe, porque yo le puedo predicar de fe a la gente, pero si yo no tengo fe, ¿en qué estoy? Si yo acudo a tácticas humanas, a cosas de hombres, entonces no estoy verdaderamente en la fe. Porque lo que no proviene de la fe, dice el Señor, es pecado. Bendito el Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir por fe, pero también tenemos que tener cuidado en la manera de cómo nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que la doctrina que estamos oyendo hoy en día con las redes sociales? Cualquier tonto, hermano, habla cualquier clase de tontera y lo pone ahí, y un montón de gente es engañada, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios, porque habrían todo esto, dice, harían mercaderías, bendito sea el Señor, del pueblo del Señor. Pero oiga, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, oiga, a las almas inconstantes, o sea, personas que no son firmes en la fe en el Señor. Han dejado el camino recto del Señor y se han extraviado en el camino de Balaam, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido. Oiga bien, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Pero hay una palabra aquí que me gusta, dice, bendito sea el Señor, dice, prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellos son vencidos, el postrer estado de ellos viene a ser peor que el primero. Todas estas personas, la mayoría, empezaron bien, empezaron predicando la verdad, empezaron haciendo las cosas bien, pero ¿sabe qué? En el camino se desviaron. ¿Por qué se desvía la mayoría de predicadores? Un montón, vamos a decir, no la mayoría, pero sí un montón. Yo creo que la causa más grande, la palabra de Dios nos enseña, como Balaam, por el dinero, por las riquezas, por la avaricia, por la codicia. Por eso se desvían muchos, hermanos. Pero que Dios tenga misericordia y que Dios bendiga a aquellos hombres que a pesar de necesidades, de dificultades, se mantienen fieles a Dios, fieles a la palabra y no se venden ni venden la verdad. Bendito sea el Señor. Yo sé que estas palabras incomodan a muchos. Yo sé que lo que estamos aquí hablando incomoda mucho porque al que anda torcido no le gusta la verdad, no le gusta que le digan la verdad. Bendito Dios, y a veces algunos se sienten tocados por la palabra, pero en vez de arrepentirse se enojan, en vez de arrepentirse
se levantan contra la verdad. Pero ¿sabe qué? No nos interesa. Esta es nuestra página, nuestro canal. Dios nos lo dio para predicar la palabra de Dios. Y si no le gusta, cambie de canal. Bendito Dios, porque nosotros estamos aquí no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Dios nos hizo el llamado a predicar su palabra, no nos llamó a agradar a hombres, ni a mujeres, ni a nadie, sino a agradar solamente a Dios. Con todo respeto, se lo decimos, y que Dios lo bendiga, hermano. Yo espero que esta palabra le haya sido de bendición y que usted abra sus ojos, pero que usted ame a Dios con todo su corazón, viva para Dios. Bendito sea el Señor, y lo que es de Dios, eso sí, apóyelo. Bendito el Señor, pero no se salga de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, y será hasta la próxima. Bendiciones.